Yo creo que es una cuestión de frustración, ¿no? Yo creo que la mayoría de los militares pues tenemos un gran sentimiento de frustración, básicamente porque no tenemos libertad de expresión, ¿no? Yo creo que es una necesidad demasiado humana como para ocultarla o para reprimirla durante mucho tiempo, ¿no? Entonces al final el libro es una necesidad casi, ¿no? Y eso se ha demostrado en el nivel de ventas, ¿no? La mayoría de los militares han comprado este libro y creo que eso demuestra que teníamos mucha necesidad de contar nuestra historia. Muy mal, lógicamente muy mal. Tenemos una cúpula militar que siente este libro como un ataque personal, y aunque sea una ficción, en parte claro que lo es, porque por desgracia hace tiempo que la cúpula militar ha dejado de gestionar por el bien de las Fuerzas Armadas, por el bien de los ciudadanos, y ahora mismo su único interés es su bien personal, ¿no? Pues realmente ese es uno de los grandes dramas que tenemos y creo que es un gran problema para la ciudadanía. Estamos hablando de un grave problema de fiscalización y de transparencia. A día de hoy el dinero que entra en las Fuerzas Armadas no se fiscaliza y por desgracia se malgasta, ¿no? Estamos hablando ayer o antes de ayer se publicó una noticia en El País en el que un teniente coronel decidió gastarse 92.000 euros en adecentar una residencia militar. No eran 92.000 euros que le hubieran concedido de crédito, sino que los sacó de otras partes presupuestarias, ¿no? Pero eso, independientemente de esos 92.000 euros, que desde luego están mal gastados y que tendrá que afrontar la ciudadanía, como los 29.000 millones de euros de deuda que tenemos, el problema es cuántos 92.000 euros se están gastando de esta forma, ¿no? Y creo que es un problema muy grave porque ni hay fiscalización ni tampoco hay criminalización de este tipo de hechos, ¿no? Y esa parte me parece muy importante. Pues para mí las Fuerzas Armadas yo creo que es una institución noble, es pertenecer a una institución en la que, bueno, antes de entrar suponía que estaba regida por un código de honor y de ética, pues en teoría que tenía que ser, si no superior, sí muy especial. Por desgracia es muy diferente lo que uno piensa que son las Fuerzas Armadas a lo que son cuando se entran en ellas, ¿no? Sí, desde luego que sí. Yo creo que para el militar, de hecho, yo creo que es otra de las grandes necesidades que se tienen, ¿no? En España, por desgracia, hay una parte de la ciudadanía que mira con recelo al militar, ¿no? Y bueno, quizás no le falten razones a tenor de la historia que hemos vivido. Pero bueno, a los militares nos gustaría no olvidar la historia, porque la historia no se puede olvidar, pero sí que a lo mejor dejásemos de ser tan esclavos de ella, ¿no? Por suerte la mayoría de los militares somos ciudadanos normales y además creo que somos muy representativos ideológicamente hablando de lo que hay en la sociedad, ¿no? Quitando esa cúpula militar de la que yo hablaba antes, que es una cúpula militar pues muy endogámica, muy ultraconservadora y que probablemente no, seguro, solo miran actualmente por ellos, ¿no? Yo creo que no, yo creo que el militar, por norma general, la mayoría de los militares nos sentimos orgullosos del trabajo que desarrollamos. De hecho, yo creo que los militares españoles, aunque haya ejemplos que obviamente, porque los colectivos siempre son muy grandes y hay personas buenas, malas y regulares, aunque haya ejemplos negativos al respecto, en general yo creo que nos podemos sentir muy orgullosos de las misiones o los cometidos que han realizado los españoles en zona de operaciones. Eso no quita para que desde luego sea muy injusta en muchas ocasiones el posicionamiento político, ¿no? Porque a nosotros nos han enviado a guerras que se han enmascarado bajo otra nomenclatura, ¿no? Y eso es muy duro porque al final allí hay un militar que está en un conflicto, que está recibiendo tiros, que está jugándose la vida y bueno, eso yo creo que no es correcto. Nunca la falta de información puede ser correcta, ¿no? Yo creo que no hay fin que justifique esa falta de información o esa confusión al ciudadano, ¿no?
Bueno, somos seres humanos, ¿no? Entonces, partiendo de esa base que en absoluto me parece un calificativo positivo para nada, tenemos nuestros defectos, ¿no? Y creo bueno, que eso no es culpa de los militares ni es culpa de las sociedades, pero por desgracia no se puede prescindir de las Fuerzas Armadas. Es decir, efectivamente es contradictorio, ¿no? Y es contradictorio que a lo mejor alguien quiera ser militar para salvar vidas, cuando a lo mejor probablemente para salvar vidas se tengan que segar otras vidas, ¿no? Supongo que es muy contradictorio y bueno, a todos en el fondo nos gustaría tener esa parte antimilitarista de decir, bueno, pues no necesitamos ejércitos, no hace falta que tengamos fuerzas armadas, vivamos sin fuerzas armadas y dediquemos esos recursos a otros recursos que desde luego son más importantes, o para mí lo son mucho más, como es la educación o como es la sanidad. Pero por desgracia yo creo que en el mundo actual no se puede prescindir de las Fuerzas Armadas, entonces lo correcto es tenerlas en la mejor disposición posible, lo más modernas posibles, lo más democráticamente posibles y sobre todo que se haga un uso racional de cada euro que no va destinado a educación o a sanidad, porque creo que a día de hoy la ciudadanía española no se puede permitir semejantes dispendios, ¿no? Quizá lo primero es muy complicado porque hay 4 pilares en los que se sustenta esta pseudodictadura, ¿no? Que son las Fuerzas Armadas, pero quizá la libertad de expresión, ¿no? Quizá yo creo que en el momento en el que se consiga que los militares tengan libertad de expresión, yo creo que es una apertura lo suficientemente grande como para que el resto de pilares caigan por sí mismos, pero desde luego es necesario tanto independizar la justicia militar como las auditorías o la Guardia Civil, desmilitarizarla para que nos pueda investigar, no por otro motivo, ¿no? Por desgracia la mujer a día de hoy lo está pasando realmente mal, en líneas generales, no se puede generalizar, pero es así. A día de hoy, bueno, pues cuando la mujer entró en el ejército normalmente eran mujeres jóvenes, y a día de hoy pues todas esas mujeres les ha dado por norma general por tener hijos, ¿no? Entonces por desgracia lo están pasando muy mal, porque hay madres militares a las que se les está obligando a abandonar a sus hijos para acudir a guardias o maniobras cuando tienen reconocido el derecho de la reducción de jornada, lo cual desde luego es aberrante. Y por lo demás, yo creo que necesitamos todavía un cierto tiempo para que la mujer esté integrada con normalidad en las Fuerzas Armadas, ¿no? Porque hay todavía un determinado sector en las Fuerzas Armadas, sobre todo el que tiene más edad, que todavía pues ve de forma distorsionada la función de la mujer en las Fuerzas Armadas, para bien y para mal, ¿no? Y creo que eso poco a poco cambiará, ¿no? Por desgracia está más a la orden del día de lo que debería de ser, y lo peor de todo es que se tapa, ¿no? Que creo que ese es uno de los grandes errores de esta institución en general, que cuando hay un problema lo tapa, y yo creo que los problemas no se tapan, se afrontan. Entonces, bueno, pues no pasa nada. Si hay un señor que por lo que sea ha acosado sexualmente a alguien, pues tendrá que ser denunciado, se tendrán que tomar las medidas que correspondan hacia esa persona, y eso siempre es bueno, ¿no? Haciendo referencia a este tema, yo creo que, o una referencia que debería de tomar el Ministerio de Defensa, es la Iglesia. Yo creo que la Iglesia con el nuevo Papa, pues bueno, tenía unos problemas que todos además conocíamos, y lo único que ha cambiado de entonces ahora es que ahora los está afrontando y los quiere solventar. Yo creo que su imagen ha mejorado muchísimo, ¿no? Entonces yo creo que esa imagen de valentía, de tengo unos problemas y voy a intentar solventarlos, yo creo que eso no es malo, ¿no? Bueno, yo creo que sí, desde luego, además es muy fácil de seguir. O sea, uno busca una democracia avanzada y al final tiene unas fuerzas armadas avanzadas. Entonces, evidentemente, cualquier modelo de fuerzas armadas del centro de Europa hacia el norte, pues es un buen modelo de fuerzas armadas. Pero bueno, sin ir más lejos, por ejemplo, el ejército portugués tiene unos derechos y unas libertades que nos sorprenderían. ¿Por qué? Bueno, pues seguramente debidas a la revolución de los claveles, que se produjo ya hace bastante tiempo y que hace poco además hemos conmemorado el 40 aniversario. Yo creo que ese fue un hecho que cambió la historia y el destino que tenía el ejército portugués, que seguramente sería muy parecido al nuestro, ¿no? Entonces, por desgracia, nosotros estructuralmente, pues por ejemplo, nos parecemos a un país a nivel de fuerzas armadas como puede ser Argentina. Yo creo que tanto los argentinos como nosotros nos gustaría, más que parecernos entre nosotros, pues parecernos más a Noruega o a Suecia.
Desde luego, no me cabe la menor duda. Es un hecho gravísimo y que no podemos pasar por alto que a una persona por escribir una novela, guste más o guste menos, se la quiera expulsar de su trabajo. Yo creo que es un hecho realmente muy grave y que yo creo que Europa no puede permitir. Y en consonancia con estos hechos hemos vivido todo tipo de boicots y de amenazas y de presiones, ¿no? Hay soldados a los que se les ha amenazado para que no vayan a las presentaciones. Hemos tenido a personal grabando nuestras presentaciones que los han descubierto gerentes de diferentes librerías, todo porque intentan grabar a ver qué personas van para después tomar medidas contra estas personas que se hayan personado en las presentaciones del libro, o incluso han presionado a bibliotecas municipales o a determinados locales para que no nos den cobertura a la hora de hacer las presentaciones, ¿no? Creo que son hechos muy graves teniendo en cuenta en el siglo y en el continente en el que vivimos. Yo creo que no. Esa carta es obviamente de ficción, de un personaje ficticio a un ministro ficticio, pero yo creo que puede ser representativa, ¿no? Por desgracia, a día de hoy la corrupción no es de izquierdas ni de derechas, es más, yo creo que el debate izquierda o derecha, yo creo que es un debate del siglo pasado, ¿no? Y creo que debemos de superarlo. Y poco a poco la ciudadanía, por suerte, pues bueno, yo creo que se está dando cuenta que el problema no es elegir entre izquierda o derecha, sino el problema es elegir entre personas honradas y personas corruptas, ¿no? Pues de momento un expediente gubernativo para expulsarme de las Fuerzas Armadas, un expediente por 2 faltas graves para intentar encerrarme y quitarme la libertad, y por si esos dos estrategias o vías no funcionan, pues ya lo que espera es que el fiscal me impute un delito de entre 6 meses y 6 años de cárcel, ¿no? Pero como decía antes, me parece realmente grave, ¿no? Encerrar o privarle de libertad a una persona, tanto por escribir una novela como por mis declaraciones en las cuales lo único que estoy contando es la realidad que todos los militares conocemos, me parece un episodio especialmente grave. Y es más, no solo me parece grave, sino que responsabilizo a toda la cúpula militar de ello, porque la cúpula militar, que se siente tan atacada por todo lo que yo cuento, si realmente no son corruptos, creo que ha llegado el momento de que denuncien a los que sí lo son, que desde luego son demasiados, ¿no? Sí, claro que sí. No, yo creo que el miedo es humano, ¿no? Tengo miedo y tengo madre al fin y al cabo, ¿no? Entonces, bueno, pues mis seres queridos sufren, a mí no me apetece tampoco perder mi libertad. Y bueno, no podemos olvidar que creo que yo he arriesgado mucho, no solo a nivel profesional y personal, que está claro que mi vida a nivel personal y profesional pues me la van a destrozar, sino también a nivel de exposición mediática. La gente a lo mejor no se da cuenta de lo que eso supone, pero exponerte mediáticamente significa que si yo mañana o pasado, dentro de 3 años, cometo un error, va a ser un error completamente público, ¿no? Entonces yo creo que he arriesgado muchísimo más de lo que muchos pueden llegar a imaginar, pero bueno, espero que merezca la pena.